Estamos de regreso ya y quiero saludar al señor doctor Víctor Álvarez, el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, y al catedrático, al doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la ciudad está debatiéndose entre el confinamiento de los fines de semana, este tema de la UCI en los hospitales llenos, y con listas de espera, aunque ahora dicen que ha disminuido, y la vacunación que, como decía el otro día el señor doctor Aguilar, no da pie con bola, para decirlo popularmente, ¿no? Un plan no hay. Pero recurrir entonces a ustedes para intentar entender tanto lo que nos está pasando, si ven que el confinamiento ayuda o no ayuda y hay que de alguna manera movilizarnos digamos, como respuesta, cuidándonos entre todos. Y también lo de la vacuna, que sería la segunda etapa. Doctor Álvarez, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un saludo a Marcelo. Un gusto compartir en este programa. Bueno, personalmente, y creo que es criterio del Colegio Médico de Pichincha, el confinamiento parcial que tenemos de los fines de semana y las noches no están dando resultado. Pueden dar resultado en una situación como lo analiza el COE por las fiestas clandestinas que se ha detectado, por las estadísticas más de tipo de control en situación de movilización, pero en situación médica no lo creemos. Si bien el fin de semana existe una disminución de pacientes que acuden a emergencia de los hospitales, el día lunes es todo lo contrario. Además, la movilización, el ritmo de la ciudad entre semana incluso ha aumentado. Usted puede ver el tráfico que se está caotizando, las personas que siguen sin respetar el distanciamiento físico. Entonces, al evaluar esto, que sería después de unos 15 días, luego que termine el estado de excepción, me parece que la situación no va a ser nada favorable. Que hayan disminuido las listas de esperas, hay que tomar en cuenta también que puede haber una variable, que esa lista de espera puede disminuir porque los pacientes que están esperando no resisten y fallecen. Claro. Nosotros tenemos cada día más presencia de pacientes en las unidades hospitalarias, en los hospitales híbridos, como que no son todo COVID, sino también dan atención a pacientes que no tienen esta infección por el virus de la pandemia. Están aumentando los casos, las unidades de cuidados intensivos en la capital siguen con la ocupación al 100%. Hay un problema que estamos viendo, que es el aumento de la necesidad de oxígeno. Ha incrementado incluso hasta 300% más que en otras ocasiones. También es un signo que estamos ver que no se complique, porque eso sería un problema ya mucho más grave. La decisión del COE lo avala, suspender ya la exportación del oxígeno. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que tener la producción del oxígeno para el consumo nacional. Doctor Aguilar, el confinamiento, ¿qué podría pasar a alguien? Decir, el confinamiento total nuevamente. Pero, y les planteo a los dos, doctor Aguilar, también el tema de la sobrevivencia, o sea, la pobreza ha aumentado, el trabajo disminuye, y si bien puede ser una alternativa el confinamiento, solo que está sectorizado, que tiene un horario de toque de queda y el fin de semana, trae mayores complicaciones para la vida diaria. ¿Ustedes han analizado qué respuesta de qué otro tipo podemos tener, doctor? Bienvenido. Francisco, buenos días. Un placer estar con Víctor en esta tertulia. Saludos a la audiencia de Radio Democracia. Mi primera reacción frente a todo lo que se ha hecho es que las medidas son incompletas, insuficientes y tardías. Esto que estamos viviendo ya era previsible. Muchos sectores académicos, varios analistas y voceros habían advertido desde el mes de enero
que se aproximaba una situación epidémica en la medida que la movilidad social en Quito se había incrementado, que habían eventos que ya desde el mes de diciembre habían acelerado la velocidad de transmisión, que el mes de enero era francamente epidémico en relación a los meses anteriores y que los eventos como el feriado de Carnaval, de Semana Santa y las 2 vueltas electorales iban a acelerar la situación de transmisión. Sin embargo, poco o nada se hizo. Esta era una advertencia ya firme, en serio, basada en las proyecciones epidémicas que estaban ocurriendo, y hemos llegado a una situación crítica, dramática, como la que hemos visto, gente muriendo en los hospitales, como la que nos acaba de decir Víctor, y los compañeros médicos que están al frente están realmente aterrorizados, doloridos de tener que tomar decisiones tan duras, de ver una mortalidad tan alta y tan grande que pudo ser evitada si es que se habrían tomado las medidas a tiempo. Las medidas actuales son insuficientes, a pesar del costo y consciente del drama que significa paralizar. Era necesario un confinamiento total de al menos 2 semanas en el escenario actual. Al menos 2 semanas para lograr la reducción de la velocidad de transmisión. ¿Qué está sucediendo en este momento? La evaluación del COE muestra que estas domésticas bajaron 11%, que las aglomeraciones bajaron relativamente, pero que aumentaron los libadores. Yo tengo mucho temor de que este modelito inventado por un COE, que no es un organismo ejecutivo, sino un órgano más bien parlamentario, en donde todo el mundo pone opiniones distintas, diferentes, y no se toman decisiones en orden técnico y en orden científico, sino más bien por el peso y la opinión de distintos sectores, en donde salud está marginada. El Ministerio de Salud pesa muy poco en el COE. No hay un epidemiólogo que sea capaz de orientar racionalmente las acciones, porque no tienen voz. En el COE están tomando decisiones otras personas. Entonces, lo que yo temo es que estas decisiones de estos mixtos que no tienen ninguna base técnica van a producir un aumento de transmisión en la actividad intensa de lunes a viernes, y los que están infectados van a llegar a su casa y crear núcleos de transmisión familiar, y el efecto va a ser peor. Pero hay que encontrar una respuesta. Imagínese, usted dice, claro, científicamente sostenible, que unos 15 días de confinamiento total podría ser la gran barrera. Muchos le van a decir, oiga, pero esto no aguanta. O sea, 15 días no aguanta. Y es el equilibrio ¿cómo encontramos uno? Comparto lo que usted dice del COE, a lo mejor ahí no hay una adhesión científicamente calculada, pero sí pueden estar tomando en cuenta, en cambio, estas otras necesidades, doctor Aguilar. Sí, están tomando varias otras necesidades productivas, de actividad, en fin, sí, se entiende, pero hay un tema fundamental: estamos perdiendo vidas. ¿Cuál es el equilibrio entre el costo económico y el costo de vidas? Mire, el Ecuador es uno de los países con más alta tasa de mortalidad por COVID en la región de las Américas. Y está en el top 10 con la tasa. Vamos 57,000 muertos, llevamos 57,000 muertos. Esto hemos calculado que al menos 1/3 de esos eran muertes evitables. El manejo ha sido errático, ha sido insuficiente, no ha habido una inversión adecuada, nos han mentido, no ha habido transparencia en las informaciones. El exministro Ceballos dijo por 7 veces, la pandemia está bajo control. Entonces creo que es hora de levantar la voz y poner las cosas en orden. Creo que lo va a tener que hacer el siguiente gobierno. Claro, pero en este momento, Francisco, usted me dice cuál era la alternativa. Mire, en una situación de esta naturaleza hay que disponer de fondos frescos, hay que disponer de dinero y dar una ayuda social para los grupos más vulnerables. ¿Y eso? Hay que llegar con alimentación, hay que
llegar con insumos para que puedan quedarse en la casa. Claro. Esas son las cosas que... Esa es la parte que, por ejemplo, no ha tenido una respuesta inmediata. Doctor Álvarez, tomando en consideración esto que nos dice el doctor Aguilar, el Colegio de Médicos, porque también debe haber, no sé lo que debe haber, les notamos y hemos conversado con varios médicos con cansancio, o sea, el personal médico, es verdad, esa es la profesión de ustedes, pero no hay duda que han tenido una actividad súper intensa. Y viene el tema de las vacunas, que pueden ayudarnos a resolver esto. Y claro, una radioescucha nos decía, y yo tengo una vacuna y me dijeron que había que ir a los 21 días, ahora me dicen que no importa, que puedo ir a los 28. Toda esta información que reclama el doctor Aguilar y un ejemplo del que le pongo de la vacuna, me parece que la vacuna es la Sinovac, que dice que 21 días. Y le han dicho que ya no va a ser en 21 días, sino que en 28 le van a llamar. Entonces generan estas dudas, no hay una organización. ¿Cómo hacemos incluso este plan de vacunación que empate con enfrentar lo epidemiológico y también la reactivación del país? Y si no reactivación, la sobrevivencia. El doctor Aguilar dice, oigan, hay que acudir también con asistencia social. ¿Cómo ven ustedes esto, doctor Álvarez? Bueno, en realidad existe un agotamiento, un cansancio físico, un cansancio psicológico por parte de los profesionales de la salud, sobre todo aquellos que se encuentran en primera línea. El hecho de que nosotros trabajemos frente a un paciente que está infectado con el SARS-CoV-2, un paciente que empieza a tener sintomatología, que se va deteriorando y que lo tenemos en cuidados intensivos 20, 21 días, 26 días luchando y de pronto esa lucha es infructuosa, el paciente fallece, crea un problema psicológico, crea un problema en la salud mental del profesional. Turnos de 12, 24 horas en cuidados intensivos con un paciente pronado, lleno de mangueras, con los equipos, causa un problema en la salud mental. Entonces, lo que nosotros cuando hablamos del respiro no es que necesitamos vacaciones que nos saquen de ahí, lo que necesitamos es trabajar en lo que con nuestra responsabilidad, pero no con un sobretrabajo, con un sobreesfuerzo. Cuando usted escucha que en el Hospital del Sur del IES, en el Hospital Sur del IES están trabajando al 150% de capacidad, quiere decir que el personal también, el personal de talento humano está trabajando con esa misma sobredimensión, y eso ocasiona obviamente algo que se llama burnout. Y el burnout lo primero que hace es despersonalizar al médico y también, además del problema psicológico, tiene también un alto riesgo de cometer errores. Entonces, todo esto afecta. Respecto a la campaña de vacunación, nosotros desde el inicio fuimos muy críticos. No existió un plan adecuado. La fase 0 fue una situación más que se encaminó a situaciones personales, a favores políticos y que se desvirtió todo un proceso. La fase 0 tenía que ser la fase donde se debía ver las debilidades y esas debilidades transformarlas en fortalezas para seguir a la siguiente fase 1. En la fase ahora, en el momento hemos visto que tampoco existe una programación, no existe un proceso adecuado. Lo que se está haciendo es vacunando de acuerdo a criterios no técnicos, sino criterios mediáticos de imagen del gobierno. Y eso lo podemos demostrar. Todavía no terminamos de vacunar a los médicos, abrimos ya las vacunas a los militares, no terminamos de vacunar a los militares, vamos con los profesores, no terminamos de vacunar a los profesores, estamos con la tercera edad, etcétera. Se habla que se tiene 2 millones de vacunas, y en este momento se dice que se ha vacunado a 1 millón, aproximadamente 700,000 y algo más de primera dosis y 200,000 ya vacunas completas. Con las 2 dosis, sí. Con las 2 dosis, pero esos 700,000 quiere decir que necesitamos 700,000 dosis para cubrir recién la segunda etapa, la segunda inoculación de esas personas. Y ahí es la falla. Hemos visto que no existe una programación adecuada para la segunda dosis. No es lo mismo decir, a las personas que ya se vacunaron, un comunicado a las personas que se vacunaron, tiene que, con el certificado y la cédula, tiene que acudir a cualquiera de los centros de vacunación y para que les vacunen su segunda dosis. Eso es una seña de mala organización. Lo que estamos haciendo es
arriesgando a la población. Hemos visto que en algunos momentos los procesos de vacunación, los centros de vacunación se han convertido en lugares donde se acumula a las personas, donde existe no existe un distanciamiento y lo que más se puede ocasionar es transmisibilidad del virus y no un proceso adecuado. Entonces se tiene que cambiar eso en 180 grados. Llegar a vacunar 2 millones de personas hasta el mes de 1 millón más que falta hasta el 24 de mayo, es decir, tenemos menos de 21 días, 20 días para lograr ese objetivo. Creo que si lo van a hacer, va a ser a costo de un costo muy grande, perdiendo todo tipo de dignidad que se merecen todos los ecuatorianos para recibir una vacuna. Es algo indigno ver a maestros, a compañeros de la tercera edad, adultos mayores haciendo cola en el sol, en el frío, mendigando una vacuna. Ese es el derecho de ellos y tenemos que mejorar. ¿Se lo puede hacer? Sí, se lo puede hacer como un proceso técnico, como un proceso adecuado, donde se privilegie la situación de la persona y no la imagen del gobierno. Es Claro. algo indigno y nosotros reprochamos que en un centro de vacunación empiecen a abrir las puertas y a decir, vengan aquí, les vamos a vacunar. ¿Y por qué se hace eso? Porque no existe una comunicación, no existe una promoción de la vacuna y mucha gente no acude por desconocimiento o por miedo. Y claro, y Miedo a la ahí viene vacuna o otro, miedo. y ahí viene otro problema, doctor Álvarez, y le consulto al doctor Aguilar. El tema es que algunos que ya han estado programados tampoco van porque no quieren vacunarse y comienza a cobrar fuerza eso de no querer vacunarse, o además de decir yo esta vacuna que me van a poner no quiero, quiero tal otra. Y claro, el doctor Álvarez nos dice, es indignante ver en las filas y todo eso, pero también no hay la conciencia esta de acudir, que la vacuna cualquiera nos va a servir y para qué nomás nos va a servir. Y la reflexión es, ¿y cómo a los que ya les ha dado el virus, el COVID, se han vuelto a infectar y en algunos casos con otra cepa, para llamarlo como se dice, y si le da la brasilera o la sudafricana, tiene incluso mayor fuerza? ¿Cómo desmistificamos esto y ayudamos también? Porque parece que también hay que poner de parte estos mensajes convocando a la gente. Es un atentado también, doctor. Aquí hay otras manos adicionales, doctor Aguilar. Ciertamente, Francisco, aquí hay algunos elementos que son claves a analizarlos. En primer lugar, el plan de vacunación en el Ecuador está basado en un atraso enorme. No se negoció de forma adecuada y no necesita ser un país grande, sino tener un equipo técnico de negociación apoyado por la Cancillería, gestionado por algún organismo internacional para hacer una negociación adecuada y disponer de los lotes de vacunas suficientes. Eso debió haberse hecho a mediados del año pasado. Recién la negociación empieza a finales del último año. Entonces, lo que disponemos son pequeñas cantidades marginales, tremendamente marginales, discontinuas, sujetas a una serie de imponderables. El problema de vacunas en todo el mundo es complejo. La disponibilidad ha sido acaparada por los países que prepagaron, por los países que produjeron, por los países que financiaron el desarrollo de las vacunas. Ellos tienen prioridad y hacia afuera queda periférico. Y peor todavía si no se negocia de forma adecuada. Entonces estamos sometidos a una situación de imponderables, de tener pequeñas cantidades de vacuna de distintas marcas que no llegan a tiempo y rompen todos los planes de vacunación. Cuando sucede lo que usted nos está relatando, Francisco, se crea una desconfianza, porque si dice tal día va a recibir la segunda dosis y ese día no está para recibir la segunda dosis, la gente entra en angustia, en desconfianza y no hay vacuna, no hay vacuna. Entonces, hoy conozco mucha gente que está en tour de vacunas, buscando los centros de vacunación a ver si es que por ahí sobra alguna vacuna. Ese es uno de los problemas, el de la desconfianza, y el otro es el de la ruptura del plan de vacunación.
Si es que una persona tiene que recibir la dosis después del día 21, y si pasan muchos días, 10, 15 días, la cantidad de anticuerpos que produjo la primera dosis se van a reducir. La segunda dosis va a producir menos protección, ¿no? No puede recibir una dosis, una vacuna distinta Claro, tiene que ser la misma de la primera, a la de entonces. vacuna de la primera. Tiene que ser la primera dosis porque son vacunas de origen diferente. No se puede vacunar la primera con Sinovac y la segunda con Pfizer o viceversa. No, tiene que ser la misma porque son vacunas de diferente origen que necesitan cumplir el plan recomendado por el fabricante. Entonces son una serie de elementos técnicos que van a crear la desconfianza. Y el problema que estamos teniendo es que la vacunación no está acompañada de un liderazgo claro. No hay un plan de vacunación, un plan de comunicación para la vacunación, que primero debe decir, todas las vacunas son seguras y protegen, cualquiera que sea ella. Creo que es un privilegio estar vacunado. Estar vacunado es un privilegio. Hay que concentrar la vacunación en los grupos de riesgo. Adultos mayores de 65 años, antes de vacunar a nadie más. Hay que vacunar a los adultos mayores y a la gente de servicios de salud de primera línea. Ese es el primer objetivo. Las ciudades, los países que han hecho eso, en 2 meses redujeron a 0 la mortalidad por COVID en esos grupos. Y luego nos dedicamos a los otros. Pero hay que invertir técnicamente. El propio gobierno difunde mensajes erróneos. Dice, vacúnate para que abraces a tu abuelito, a tus amigos. Una persona vacunada va a estar protegida solo 35 días después de recibir la primera dosis. Se dan mensajes erróneos. No hay mensajes en vacunación, pero sí hay pauta para mostrar que el gobierno ha sido una maravilla. La conducta de esta última fase, desde mi criterio, es obscena, porque promueve una imagen positiva del gobierno cuando las cosas básicas no están funcionando. No están funcionando. Les voy a pedir entonces a los dos un mensaje, tanto al gobierno, pero también a la ciudadanía, porque tengo la impresión de que si no coordinamos, si no nos comprometemos todos, esto no es fácil, doctor Álvarez. Bueno, el mensaje para este gobierno es que en los pocos días que queda pues, se mantenga y se precautele la integridad y la salud de todas las personas, que este proceso de vacunación que ellos los están haciendo sea un proceso seguro, que no se den esos mensajes erróneos que se está dando. Al próximo gobierno, obviamente, un giro de 180 grados, un Ministerio de Salud Pública técnico, no político, un Ministerio de Salud Pública que ejecute procesos de salud basados en evidencia y que vaya al primer nivel, a la prevención y a la promoción de la salud. A la población hay que seguir siendo responsables, disciplinados y sobre todo solidarios. Con vacuna, sin vacuna, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir manteniendo las normas de bioseguridad, distanciamiento físico, la utilización de la mascarilla y lavado de manos. ¿Cómo vamos a solucionar, cómo vamos a luchar contra la transmisibilidad del virus? Obviamente, la primera estrategia es con solidaridad entre todos los ecuatorianos, todos los sectores, y que la población, la comunidad se empodere en este proceso de contención del virus. Doctor Aguilar, su mensaje entonces para esto. El mensaje al gobierno es que se concentre en trabajar con la vacuna que tiene en los grupos de riesgo, en los grupos prioritarios. Hay que vacunar a los mayores de 65 años, hay que hacer un esfuerzo enorme, hay que dejar de buscar aplicar la vacuna donde sea, hay que hacer un esfuerzo en esos grupos prioritarios para reducir la mortalidad. En segundo lugar, creo que hay que hacer una transición ordenada para dejar en claro cómo está la situación de insumos, de vacunas, cómo está la situación epidemiológica. Y en esta fase, cuando tenemos una cobertura de vacunación tan baja, no hay una protección aún en esta situación. La pandemia está en curso en uno de los momentos de transmisión más complejos. Tenemos nuevas
afectando grupos de adultos jóvenes, incluso niños, produciendo casos graves. Entonces las personas debemos tener una enorme responsabilidad personal para cumplir las acciones que ha dicho el doctor Víctor Álvarez. Practicar el triángulo de la vida: mascarilla, distancia física, lavado de manos y mantenernos lo más aislados posibles. Esa responsabilidad individual nos va a proteger de una situación que está fuera de control. Muchísimas gracias al señor doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos, y al señor doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo y catedrático universitario. Estaremos en contacto. Muchas gracias por atendernos, doctores. Gracias también. Un gusto saludarles. Y estamos terminando por el día de hoy. Hasta mañana. Se nos pasó el tiempo. Muchas gracias. La revista de opinión